Pues gracias hermanos todos, bienvenidos. Andaba yo por Barranca del Muerto, más allá, pero no muerto. Pero ya estamos por acá. Bienvenidos especialmente hermano Ricardo y Jessica, que no nos habían visitado en jueves, ¿verdad? Bienvenidos. Les comento, varias cosas. Por ejemplo, creo que el domingo vamos a estar en la iglesia de mi hermano Hugo, en la tarde, ¿no? Si es así, vamos a estar en la tarde. De las varias iglesias con las que estamos en comunión, aunque muchas pues tienen su propia denominación, están algunas iglesias presbiterianas, entre ellas la iglesia de Ometepec, Guerrero, que está necesitada de pastor. Por si alguien se quiere ir a Ometepec, pues está invitado, Ahí me dicen. Es una iglesia bonita, nosotros ya hemos estado varias veces por allá, dando cursos sobre la música, sobre la Biblia, un campamento ahí muy cerca, en una playa que se llama Markelia. Entonces, pues bueno, ¿no? Les comento esa necesidad. El día de ayer estuvimos con una asociación política y por un lado nos dieron el tiempo para compartirles reflexiones en torno al temblor y obviamente pues el núcleo de la plática pues es la necesidad de estar ciertos dónde nos vamos a ir si morimos. Y entonces pues les hablamos muy abiertamente del Evangelio, incluso pues hicimos oración con ellos y todo, ¿no? Para que quienes quisieran aceptar a Cristo, pues así lo hicieran, ¿no? Entonces, pues es una bendición, una oportunidad que tuvimos. Tenemos pendientes algunas actividades, una plática de cómo la Biblia estuvo prohibida en México en una asociación ecuménica, o sea, hay de todas las iglesias, y lo curioso que la reunión se lleva a cabo en una universidad católica, que es la Universidad Motolinía. Entonces, tenemos algunas actividades en puerta, por si gustan también participar con nosotros. El próximo jueves, por la tarde, comienzan los cursos de introducción al griego bíblico. Es un asunto muy, muy importante, les comento muy rápidamente. Antes de que Lutero clavara sus 95 tesis, no fue un acto así que salió de la nada, sino que su protesta contra las indulgencias se deriva de su estudio del Nuevo Testamento, y el estudio del Nuevo Testamento a su vez se deriva de que un año antes, cuando menos, Erasmo de Rotterdam acababa de publicar el primer Nuevo Testamento en griego. Es decir, Lutero, en tanto que monje y sacerdote, había estudiado la Biblia en latín. El problema con la versión latina, la Vulgata, es que ya se había copiado durante siglos y pues obviamente de copiar y copiar el texto se va deteriorando, ¿no? Cuando la cultura humanista se vuelve a las fuentes antiguas, especialmente en el caso de la Biblia, al griego y al hebreo, algunos teólogos se encuentran con el mensaje directo del Nuevo Testamento en griego y pueden superar algunas interpretaciones u obscuridades de la versión latina. Entonces, esta edición de Erasmo prepara a Lutero y ese estudio de Lutero prepara a la Reforma, ¿no? De ahí tan importante que hoy, si nosotros tenemos oportunidad, cuando menos, de tener una introducción al griego, lo aprovechemos, ¿no? Entonces, próximo jueves a las 5 de la tarde comenzamos con el curso de introducción al griego bíblico. Hay hermanos que se quieren bautizar, recién tuvimos bautismos, hemos tenido ya dos reuniones de bautismos, una de ellas con las iglesias de
allá con nuestro hermano Salvador, ¿verdad? Nuestro hermano Germán. Solamente que no es tan fácil preparar la salida al lugar que tiene el bautisterio, y entonces estamos viendo si retomamos para los casos que la gente ya quiere bautizarse y no dejar pasar los días, si retomamos el bautismo por aspersión. No me vayan a ver con cuernos. Pero sí pasa eso, ¿no? Que luego la gente se quiere bautizar y en lo que se hace la salida, en lo que se organiza, pasa el tiempo, y lo ideal, bíblicamente hablando, es que la gente se bautice lo más pronto posible, ¿no? Esto yo lo comento como una idea, pero si ustedes tienen sugerencias o argumentos, pues lo platicamos, ¿no? Lo discutimos. Bueno, aquí los hermanos presbiterianos no tienen problema, pero los que no son presbiterianos, si son bautistas, si son pentecostales, a lo mejor, pues claro que nos inclinamos más al bautismo por inmersión, ¿no? Pero, bueno, a ver, no sé, ¿aquí qué opinan? ¿Habrá alguna opinión? En algunos lugares usan estas alberquitas inflables, sí, donde nada más es las personas que se van a bautizar. Es una buena idea, aunque a veces no sé qué tan formal parezca eso, ¿no? Que luego hay unas hasta con muñequitos de Walt Disney. Pero sí, bueno, podría ser. Hay que pensar. Es una buena posibilidad, ¿eh? Se puede hacer hasta aquí en el patio, ¿no? Sí, nada más. Sí. Cierto. ¿Alguna otra opinión, sugerencia, argumento teológico? Por ejemplo, la iglesia presbiteriana, ¿por qué asume también, como muchas otras, igualmente válido el bautismo por aspersión? ¿Verdad? ¿Hay algún argumento? Probablemente, como usted comenta, debido a las circunstancias en las que nos desenvolvemos, se puede dificultar una salida, y nosotros creemos que el agua realmente no es un simbolismo solamente. Entonces, por la expresión, el echar agua en la cabeza realmente simboliza, ya está cubriendo completamente el bautismo, ¿no? Parece que en los primeros tiempos, no sé si ya el siglo II, a los moribundos se les llegó a bautizar por inmersión, ¿no? Pues, igual, ¿cómo te llevas al moribundo y lo metes al agua, ¿no? Sí fue un caso así, pero no sé, ¿alguien más quiere? ¿Cómo lo acostumbran, hermano Ricardo, ustedes? Por las dos, o sea, como dice él, en donde estábamos, hay una alberca portátil. Sí. Y se ponía, ya sea en el auditorio, casi siempre en el auditorio, se ponía en la alberca y se bautizaban. De hecho, en una ocasión se tenían planeados los bautizos, pero había una persona que no podía ir, pero ya lo iba posponiendo, y ya llevaba años que lo posponían. Entonces, por esa persona se puso la alberca, sí, y se bautizó el miércoles, y la salida fue el sábado de esa misma semana. Entonces, y fue por inmersión. Era tubular. No tenía figuras ni. Okay. Y de hecho esa alberca se compró precisamente para eso. ¿Y ustedes sienten que no se perdía, digamos, la formalidad, la reverencia, no? ¿Se sentía así muy seria la cosa? Sí, porque ¿sí? Como el servicio se había organizado precisamente como, aunque haya sido una sola persona la que se bautizó, le dieron el sentido del bautismo. Está interesante. Bueno, ¿alguien más? No. Pues vamos a anotar. Mira, como decía el hermano Hugo, la cuestión en la iglesia presbiteriana es tomar el bautismo externo, el bautismo en agua, como un símbolo, realmente como un símbolo, y eso no le impide que sea también de otra forma, ¿no? Por supuesto, hay iglesias presbiterianas que, dependiendo de las circunstancias, dependiendo del lugar o el área geográfica, lo hacen por inmersión o lo hacen por aspersión. Entonces tiene que ver más que nada también por la necesidad, depende de cuáles sean las circunstancias, se van adaptando. Ok. Bueno, regreso a la cuestión de la asociación política que fuimos el día martes. No, el día de ayer.
Porque entre las cosas que se comentaron es que la posibilidad de que a través de ellos podamos acceder a ciertos recursos de la Secretaría de Hacienda para damnificados. Entonces, si ustedes están cerca o están involucrados en alguna brigada, en algún proyecto, iglesia, pueblo, lo único que necesitamos es presentar un proyecto ejecutivo. Decir, bueno, pues vamos a hacer casas así, así, asado, ¿no? Unos hermanos arquitectos de Cuernavaca están incluso diseñando casas con material ecológico de la zona, que saldrían más baratas y antisísmico, ¿no? Es por si necesitan en ese sentido de orientación. Pero no necesariamente casas, puede ser una escuela, puede ser el drenaje, cualquier proyecto del pueblo, se presenta el proyecto y la idea es canalizarlo a la Secretaría de Hacienda, que tentativamente está ofreciendo un promedio de 47,000 pesos por persona de la comunidad para el proyecto, ¿no? Entonces no quisiera que se me pase, porque pues seguramente ustedes o en su movimiento algunos están afectados, ¿no? Algunas zonas más que otras. Entonces pues ahí está el asunto, ¿no? Por otro lado, bueno, también les platico que el sábado pasado tuvimos en este lugar, yo diría que tuvimos el honor, porque para nosotros es un honor, que el Instituto Lingüístico de Verano haya realizado aquí su reunión de informe bianual. El instituto es una organización que nació en México, ahora está en todo el mundo, y en todo el mundo se llama Asociación John Wycliffe. Wycliffe fue el primer traductor de la Biblia al inglés. Entonces ellos se pusieron así, pero esa institución nació en México en 1934, cuando el misionero Cameron Townsend vino a Ixmiquilpan y empezó a traducir la Biblia al náhuatl. Se hizo amigo del general Lázaro Cárdenas, y que el general pues captó muy bien la importancia, ¿no?, de la educación y aún de la Biblia en los idiomas indígenas. Y entonces hizo con ellos un convenio, les dio una casa muy bonita aquí en el sur de la ciudad, y bueno, pues desde entonces ellos están trabajando aquí en México. Un tiempo la Iglesia Católica utilizó antropólogos relativistas para acusarlos de crímenes que son falsos, le llamamos la leyenda negra. Lograron que el gobierno expulsara a muchos de estos misioneros. Sin embargo, otros se quedaron y otros mexicanos se involucraron y el trabajo continúa. De los aproximadamente 320 idiomas mexicanos, ellos han traducido ya 147 Nuevos Testamentos y 10 Biblias completas. Entonces es un trabajo de muchos años y muy importante. Entonces el sábado pues estuvieron aquí con los directivos internacionales, los de México, y pastores y funcionarios de iglesias y entidades cristianas. Entonces digamos que el sábado estuvimos de fiesta, ¿no? Pero bueno, por lo pronto también lo que les comento es, si ustedes trabajan o alguna de sus iglesias está en zona de personas que hablan otros idiomas, para que pues podamos proveerles de material, ¿no?, ya sean zapoteco, mixteca, otomí, lo que necesiten, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios, porque el instituto está muy cerca del museo y cada vez que sale una nueva traducción se publica, nos la regalan y ya tenemos una colección muy completa. Incluso tenemos ejemplares que ellos no tienen, porque tenemos ejemplares muy antiguos, ¿no? Me refiero a idiomas mexicanos. Bueno, les continúo diciendo algunos de los eventos que están en puerta para que ustedes se sientan invitados, a los que consideren. Hoy yo creo que no pudo acompañarnos nuestro hermano David Sánchez. Recuerden que él ha sido nombrado presidente del Movimiento Evangélico Pentecostés y está al cargo de 14 iglesias. El día lunes en Tacubaya, su iglesia que está en Tacubaya, es la junta mensual. Vamos a ver que estamos platicando con él la posibilidad de que en vez de hacer una R nueva, nos unamos
y por un lado ellos modifiquen algunas cosas y por la otra nosotros nos unamos, ¿verdad? Ya les estaré informando, primero Dios, de eso, ¿no? El día 7 de octubre van a prestar a un grupo de la Iglesia Bautista, le van a prestar instalaciones del Seminario Bautista para que demos unas conferencias sobre cómo se formó la Biblia y cómo llegó hasta nosotros. Vamos a llevar algunas mesas de exhibición, entonces están invitados, ¿no? 7 de octubre en el Seminario Bautista de Lomas Verdes. Si no estoy equivocado, en esos mismos días tendremos otra exposición de Biblias en Tlaxcala, en un seminario católico que está en Tlaxcala. A veces del ámbito católico nos invitan a poner exposiciones y pues con gusto las llevamos en la medida en que es la oportunidad de dar el mensaje, ¿no? De subrayar cuál es el núcleo cristológico de la Biblia. Otro ámbito pues, que es propiamente católico es el de la Universidad Iberoamericana. El miércoles 11 de octubre tendremos un concierto de himnos de la Reforma que vamos a estar dando allí en el auditorio principal de la Universidad Iberoamericana. Ellos han ofrecido además poner pantallas en las explanadas para que todo el mundo pueda escuchar lo que llevamos. Son himnos compuestos por Lutero, por Calvino, porque pues es parte de la celebración de estos 500 años de la Reforma Protestante, ¿no? Esto es a las 1 de la tarde del 11 de octubre en la Universidad Iberoamericana. Y por lo pronto, bueno, ya nada más les doy una actividad más, si no ya los voy a saturar. Bueno, pero es que nos vemos hasta el otro mes, ¿verdad? Los días 12 y 13 de octubre estaremos con la Convención Bautista del Sur, allá en Morelos, para compartir con todos los pastores de la región un seminario sobre música y adoración. En algunas pláticas que hemos tenido con ellos, pues se les despertó la curiosidad de lo que planteamos como pregunta, si toda la música es apta para la adoración o no. Si mucha música del mundo fue creada para fomentar la sensualidad, la rebeldía, la autodestrucción. Con solo cambiarle la letra, ¿ya se vuelve apta? ¿Ya se vuelve cristiana? Es una pregunta muy importante, ¿no? Entonces, ese es el tema del seminario que estaremos dando jueves y viernes, 12 y 13 de octubre, pero igual están invitados, si nos pueden acompañar, allá nos quedaríamos a dormir el jueves en la noche, es el Convención Bautista del Sur. Y ¿Va a ser Cuautla? no, de Huastepec, es como media hora hacia adelante, un campamento que tienen ellos en la zona. Ah, sí, tú, ya ubicas. De Tucumán. Ah, exactamente. Ah, ya va a ser. Sí. Y bueno, nuestra próxima junta de pastores la tenemos un poco adelantada, según mi agenda aquí es el 19 de octubre. ¿Sí estoy en lo correcto? ¿Sí? 19 de octubre. Y al día siguiente, del 20 al 22, si es que no se suspende por estas cuestiones del temblor, si no se suspende, es la exposición cristiana de libros, ¿no? Que va a ser en el Expo Reforma, ya no va a ser en el World Trade Center, va a ser en Expo Reforma. Por lo pronto, si no se suspende, vamos a tener una exposición muy grande de Biblias en uno de los salones allí, para que puedan visitarla. Y el primer día, que es el viernes, estaré yo con algunos conferencistas de España y Sudamérica. Vamos a estar como en una mesa redonda, explicando los postulados de la Reforma, ¿no? Es como un desayuno, creo que hay que apuntarse si es que quieren asistir. Y por la tarde, esa no es de apuntarse, esa es nada más de ir. Yo voy a dar una conferencia sobre el contexto histórico de la Reforma. Entonces, bueno, son muchas actividades en puerta, a la cual obviamente todos están invitados. Y una más, perdón, esa, yo creo que esa es la más cerca, el 28 de, no es cierto, el 28 no,
¿Cuándo es nuestra reunión de parejas? Iba a ser este sábado, ¿no? ¿Este mes? Sí. ¿Se pospuso? De la vez pasada se saltó ya las fechas. Ajá, y entonces la próxima. Bueno, ahorita si nos puedes decir. Hacemos reuniones de parejas, pero pues estaría bonito si algunos de ustedes quieren integrarse y traerse unas parejas. Yo les digo parejas porque puede ser que no estén casados, otros apenas se vayan a casar y otros además estén arrejuntados. Pero de cualquier manera necesitan, ¿verdad?, escuchar el orden de Dios para la familia. El tema en el que estamos ahorita es la parte de la intimidad sexual de la pareja, de lo cual se habla muy poco, pero es muy importante porque la Biblia tiene mucho que decir y es en la alcoba donde nacen muchos de los problemas a veces. Entonces, es una parte importante que les invitamos, ¿verdad?, a integrarse también. Saludamos a todos los hermanos que están a la distancia, hermana Fabi, los hermanos Pacheco, que ambos me avisaron, no podrían finalmente llegar hoy, y otros hermanos que normalmente se conectan, el hermano William allá en Washington y todos saludos. Estamos estudiando los ministerios, pero antes de entrar al tema, yo quisiera dar oportunidad, porque a lo mejor hay dudas, inquietudes, reflexiones en otras cosas, como por ejemplo lo que acaba de pasar en los desastres, huracanes y temblores de nuestro país, ¿no? A lo mejor hay dudas, a lo mejor por ahí han salido muchas profecías falsas. Yo el domingo comentaba que también circulaba la versión de que el día 23, que fue el sábado, según esta secta, que fue una secta, la que tiene muchos, 2, 3 años diciéndolo, y antes ya lo había dicho con otra fecha, que iba a chocar la Tierra con un planetoide y que se iba a acabar el mundo, ¿no? O sea, que ya hace casi una semana que se debe de haber acabado el mundo. Entonces hay falsas profecías, ¿no? Pero también dentro de la iglesia hay como mucha inquietud, si esto es una señal más de que Cristo ya viene. Ahorita venía yo en el metro platicando con una persona no cristiana y me decía, es que en mi trabajo hay una señora cristiana, pero no lo decía como, qué bueno que sea cristiana, sino como una queja, ¿no? Hay una señora cristiana que se la pasa todo el día hablando del apocalipsis y que Dios nos va a castigar y que ya viene el fin del mundo. Entonces a veces el enfoque no es nada atractivo para el que no sabe, para el que no cree. Entonces por eso pregunto yo si alguien quiere que comentemos algo antes de volver al tema de los ministerios, pues adelante, ¿no? Pues sí, creo que en estos momentos hay esa parte así como de exageración, ¿no? Y sí creo que vale la pena que tengamos como que muy claros qué comentarios, por dónde conducir, ¿no? Entonces, son momentos así como de importantes para el evangelismo, pero también momentos donde llega esa parte así como que muy de espantar, ¿no? muy de casi de espantar a la gente en el sentido de llevar el mensaje, ¿no? Entonces, yo sí creo que vale la pena comentarlo, porque estamos pasando, la gente está sensible, hay en este momento condiciones muy adecuadas para que la iglesia diga de manera correcta lo que dice la Biblia. Creo que esta observación de mi hermano es muy importante. Yo la entiendo como momento oportuno de evangelizar. Precisamente ayer, después de la plática ahí en esa asociación política, varias personas se acercaron a agradecerme porque realmente dicen, pues lo que necesitábamos es paz, entender estas cosas. Me decían padre, ¿no? Oiga, padre, pues muchas gracias. Pero, bueno, no importa, pero el punto es que eso que dice el hermano Salvador, ¿no? La gente está ahorita hambrienta de un mensaje espiritual y luego los esotéricos y esos son los que andan aprovechando. Hermana Domi, perdón. Sí, muchas personas que no conocen, por ejemplo, hasta sacan la Biblia, ¿no?, en Apocalipsis y dicen, ya viste que en el capítulo 12 dice que va a temblar, que se va a oscurecer, que quién sabe qué. Y ya está pasando, ya ven, entonces tiene que pasar todo lo que viene, todo lo demás. Ajá.
son personas que, como usted dice, no conocen, no saben la interpretación. Y son personas que, por ejemplo, médicos, ¿no? Que yo los he oído que andan con su Nuevo Testamento y lo abren, y entre ellos se comentan y dicen, ¿ya viste qué dice aquí? Y está pasando ya, entonces tiene que pasar todo lo demás, ¿verdad? Ya estamos en el fin del mundo. Entonces sí es importante que uno conozca cómo entrar, ¿no? Cómo decir la verdad de lo que es Apocalipsis. La gente está muy inquieta y más que nada, pues si lo interpretan mal, entonces todos están en confusión. Claro. El domingo, hermano, también en la iglesia reflexionábamos sobre ese asunto de los acontecimientos y dentro de la reflexión íbamos al pasaje de Lucas 13, donde la gente le contaba al Señor Jesucristo de los galileos que habían sido muertos trágicamente, ¿no? Por Sí. Pilato, y también del mismo Señor Jesucristo, que hace mención sobre los judíos a los cuales se les cae la torre del Señor, ¿no? Y a veces como cristianos, porque me ha tocado ver en publicaciones que realmente creen que la gente que ha muerto es por sus pecados, o sea, porque realmente necesitaban la ira de Dios completamente, ¿no? Y no nos ponemos a reflexionar porque nosotros también somos, que lo único que merecemos realmente es la ira de Dios, ¿no? Pero por su misericordia es que estamos en pie. Entonces, en ese sentido, tratamos de entender que realmente ese pasaje nos lleva al arrepentimiento, como bien lo decía el hermano Salvador, ¿no? Lo que realmente debemos de aprovechar es esos momentos para decir, si hoy estás de pie y hoy tienes vida, es por la misericordia de Dios. Y él mismo lo dice. ¿Tú crees que esos que parecieron de esa manera brutalmente son más pecadores que todos nosotros? Y él mismo lo dice. Te digo que no, claro que no. Antes dice, si no os arrepintiereis, todos pereceréis de igual manera, ¿no? Entonces, creo que es importante, sí, estos momentos de concientización, de entender la vida, que se te explicaba también en uno de los temas que hablaba de los temblores, sobre que es parte de la vida, sobre que es parte de lo que la vida y la muerte para la existencia en el mundo, pero entender también que hay un propósito en nuestra vida, ¿no? Otro de los puntos que se tocamos ese domingo es la parábola del buen samaritano, sobre cuál es el amor que debemos ahorita brindar a estas personas, ¿no? Y decía el buen samaritano en la escritura, le vendó sus heridas, las limpió con aceite y con vino, lo cargó, lo llevó en su cabalgadura, ¿no? Dejó dinero al mesonero para que comprara esto, y dice que todavía después regresó, dice, si aún voy a regresar, dice, si aún te debo algo, dice, voy y lo voy a reponer, ¿no? En ese sentido de que ahorita, gracias a Dios, llegó mucha ayuda, pero vamos a la vuelta de la esquina, a un mes, ¿cómo va a estar esa gente con tanta necesidad? ¿Y qué vamos a hacer nosotros para manifestar el amor de Dios en esos momentos, ¿no? Claro. Pues retomo algo de lo que decía la hermana Domi, porque a veces olvidamos cuál es el mensaje central del Apocalipsis. A esta persona que se quejaba de aquella hermana, le digo, bueno, mira, es que el mensaje central del Apocalipsis en realidad es la esperanza, que el reino de Dios al final va a triunfar, que el bien es lo que va a permanecer, porque se llama la revelación de Jesucristo, ¿no? No es la revelación de las plagas, no es la revelación de la bestia, es la revelación de Jesucristo. Entonces, se escribió el Apocalipsis a unos hermanos perseguidos en ese momento por Diocleciano o por Domiciano. ¿Quién de los dos? Luego se me revuelven los nombres. Diocleciano. Y pues ante la muerte, la expectativa del martirio, Juan les escribió para que tuvieran precisamente la esperanza de que aunque enfrentemos al dragón, a la bestia, a la falsa religión, la prostituta, nuestra promesa es
cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Nuestra promesa es el retorno de Cristo, la resurrección. Por tanto, el mensaje del Apocalipsis es de fuerza y consuelo. Claro que no puede dejar de mencionar la crisis a la que llega el mundo sin Dios, a la que llega la vieja creación para dar paso a la nueva creación. Pero no es ahí donde nos debemos de detener. La gente lo malentiende y cuando dice que algo es apocalíptico quiere decir que es terrible. Y para nosotros Apocalipsis tendría que significar victoria, ¿no? Vida. Eso es por una parte que hay que enfatizar. Hay quizá algunas reflexiones que ahorita el tiempo no nos daría, pero me voy a permitir, normalmente no lo hago porque cada quien tiene sus propias reuniones en su iglesia, ¿no? Pero hoy me voy a permitir recomendarles, si pueden conectarse al culto del domingo, donde toda la predicación, como de 1 hora 10 minutos, se centró precisamente en lo que estamos diciendo, ¿no? Les voy a poner la dirección para que sea fácil. Ustedes entran en la página de videos de YouTube y ya estando allí solicitan la dirección Comunidad Apostólica en vivo. Le tienen que poner en vivo, si no le sale muchas otras, ¿no? Y ya pues la del domingo que fue, ¿qué fue? 24, domingo 24. En realidad cantamos muy poco, cantamos 2 cantos, luego algunos hermanos dieron testimonio, todo en relación a dónde estaban cuando pasó, cómo lo vivieron, y luego la predicación es en torno a las falsas profecías, en torno al optimismo ingenuo del que cree que simplemente no va a pasar nada porque no nos puede pasar nada, y del otro lado el pánico del que pues, no sabe a dónde va a ir después de la muerte, ¿no? Y todo eso. Entonces sí los invito por si quieren verlo. Pero algo que es muy importante retomar, ¿cuál es el tiempo del Apocalipsis? Porque yo creo que nos ha tocado ver a todos que hay ciertas personas que en cada noticia quisieran encontrar una correspondencia con un texto bíblico, ¿no? Que si Israel va a bombardear Siria, no, es porque aquí dice que no sé qué, ¿no? Que si Corea del Norte está, pues yo no diría que Corea está amenazando, más bien que Estados Unidos está amenazando, no, entonces esto está en este otro texto, ¿no? Cuando se cayeron las Torres Gemelas, recuerdo a algunos que no, está en la Biblia. Y entonces van a un texto, no sé si de Amós o que decía, derribaré tus torres. Aquí dice derribaré tus torres, ¿no? Entonces, esta tendencia de que evento tras evento, noticia tras noticia, es un cumplimiento de un versículo u otro, es galonear el texto, ¿no? De los cabellos, no entender que la Biblia no pretende darnos una lista exhaustiva de todos los detalles de 20 siglos o de, cuando menos, de los últimos años, ¿no? La Biblia sobre todo nos da una certeza que es la de la victoria, ¿no? Precisamente, decíamos hace un momento, la de la resurrección, a pesar del martirio, a pesar de las pruebas, a pesar del mal que reina en el mundo. Pero el Apocalipsis se ha interpretado desde una postura preterista y desde una postura futurista. Preterista es la del que cree que todo lo que está en Apocalipsis ya pasó. Sobre todo en el mundo católico hay una corriente así. Precisamente porque esa corriente los deja libres de toda sospecha, ¿no? Si el Apocalipsis ya pasó, no me vengas a decir que el Papa es el anticristo, ni que la gran ramera es el Vaticano, ¿no? Entonces dicen, no, el Apocalipsis ya pasó y el anticristo fue Nerón, la prostituta fue la Roma pagana que persiguió a los cristianos, y entonces ya todo es histórico, ¿no? La otra postura está más en el mundo evangélico, como si el Apocalipsis
apenas va a pasar en el futuro. De tal manera que dice, cuando llegue el Apocalipsis, o sea, no ha llegado, un día llegará, ¿verdad? Cuando llegue tal plaga, cuando llegue tal anticristo, ¿no? Y yo creo que la postura, ambas posturas, pues, preterista y futurista, son incompletas. Y que el Apocalipsis en realidad debe abarcar toda la historia de la Iglesia. Primero porque aunque nosotros leamos el Apocalipsis como si fuera a pasar, hace 20 siglos que los cristianos ya lo leían, ¿no? Entonces, hay cosas que han pasado y hay cosas que van a pasar, pero la mayoría, más bien yo diría, están pasando. Si el Apocalipsis se inspiró o fue inspirado por el Espíritu Santo poco antes del ascenso del Señor, y el mensaje central es el regreso del Señor, el Apocalipsis es entonces un relato y un simbolismo que se aplica a todo el tiempo que la Iglesia está en el mundo. Si ustedes se fijan, es como un retrato de la situación de la historia. O sea, a lo largo de todo el Apocalipsis, los santos son perseguidos, la mujer es perseguida por el dragón, los 4 jinetes cabalgan, no cabalgarán, cabalgan a lo largo de la historia, ¿no? ¿Cuándo ha sido el momento que no hemos vivido hambres, pestes, falsos cristos, temblores, guerras? O sea, todo el tiempo. Claro, ahorita lo sentimos más porque el temblor fue en este país y en especial en esta zona donde estamos. Pero tenemos que verlo más globalmente, ¿no? En relación con todo el mundo y en relación con toda la historia. Y en ese sentido es precisamente a lo largo de estos 20 siglos, de estos 2000 años, que hemos visto a la iglesia perseguida. Que hemos visto, como dice en la carta de Juan, muchos anticristos. Ciertamente desde Nerón y pasando por todos los emperadores romanos que se endiosaron, Diocleciano, Marco Aurelio, Decio, Domiciano y todos, ¿no? Calígula y demás. Y hemos visto también temblores, o sea, no hay más temblores hoy que en el resto de la historia. Y aunque pues esta ciudad ya ha sufrido 2 más fuertes que otros, hay ciudades que han sido devastadas muchas veces y a veces peor que ahora, ¿no? Me refiero a Tokio, a Chile, Jakarta, Guatemala, Perú, San Francisco, ¿sí? O sea, terremotos siempre ha habido. A veces como no sabemos la historia o ni las noticias, pensamos que todo lo que pasa es lo que me pasa aquí. Entonces digo, no, entonces ahora sí ya se acabó el mundo, ¿no? Cuando explotó San Juanico, ¿se acuerdan? Sí. La gente no sabía nada más que lo que estaba pasando allí y pensó mucha gente que se estaba acabando el mundo. Pero lo mismo pasó en tiempos de Sodoma y Gomorra, cuando las hijas de Lot pensaron que eran los únicos sobrevivientes en el mundo y se acostaron con su papá, ¿no? Entonces a veces tenemos esa visión tan corta de que lo que pasó aquí ya es todo, y no es todo. O sea, en realidad hay una historia mucho más amplia y un mundo mucho más amplio, y en esa perspectiva tenemos que ver que estas señales no son momentáneas, están todo el tiempo que la iglesia esté sobre la tierra. Por tanto, Cristo puede venir hoy o puede venir dentro de otros 100 años. Pero la historia también nos enseña que muchas veces se ha cometido el error de ponerle fechas al retorno de Cristo, pero muchas veces, no desde ahorita, sino desde los primeros siglos. Y hubo momentos donde esta tendencia a pensar que el mundo se acababa fue, por ejemplo, en el año 1000. ¿Por qué? Porque era precisamente el 1000, parecía un número muy importante, ¿no? Luego, en el siglo XII y XIII, cuando la serie de plagas como la peste negra asoló Europa y cobró
millones de vidas. O sea, ahorita pues dice el gobierno que se murieron 200 personas, dice el gobierno, ¿verdad? Vamos a suponer que fueron más. Pero imagínense una peste como la peste negra, la peste bubónica, que cobró millones de vidas. ¿Se imaginan lo que es ver miles y miles de muertos a mi alrededor? El Apocalipsis fue el libro más popular en la Edad Media, el que más se copió, el que más se ilustró, del que más se predicaba, por todas las cosas tan terribles que se estaban viviendo, ¿no? Estaban seguros que era el fin del mundo. Cuando los franciscanos llegaron aquí con Hernán Cortés, ellos traían la idea de que el mundo ya se iba a acabar. Y por eso decidieron bautizar a los indios, aunque no entendieran la Biblia. Dijeron, ya se va a acabar el mundo y necesitamos que toda la gente haya escuchado la palabra y pues, que se bautice, ¿no? Bueno, la secta de los testigos de Jehová, los mormones y otras, nacieron a partir de ponerle fechas al retorno de Cristo. Por supuesto, todas esas fechas siempre han fallado, como falló la profecía maya del 2012, que hasta en algunas iglesias se predicó, como falló esta fecha del 23 de septiembre, ¿verdad? Que tenía sustento en Apocalipsis y en Lucas, porque en Lucas dice que habla temblores, que los cielos serán conmovidos y que la gente se aterrorizará de las cosas que estarán pasando, ¿no? Entonces, utilizando esos textos, pues decían, ¿no? Vean que es el fin, vean que el Señor ya viene. A mí me ha tocado conocer personas que le han puesto fechas al retorno de Cristo, cuando menos 3. Y personas con mucha influencia, con buen número de iglesias a su cargo. Es un error, pero la Biblia es muy clara, no podemos poner fechas. Tenemos que vivir en un equilibrio entre la inminencia, que es la posibilidad de que el Señor llegue en cualquier momento, y la planificación hacia el futuro de que el reino de Dios siga creciendo. Las dos cosas. No podemos optar solo por una, ¿no? Hoy hay pastores que ya tienen nietos. Yo los conocí cuando sus hijos eran chiquititos y decían, mi hijo ya no va a ir a la escuela porque el Señor ya viene. Es más, ellos ni se van a alcanzar a casar, ya tienen nietos, ¿no? Entonces hay que prever también hacia el futuro. Si la iglesia no está previendo planes de evangelismo, de discipulado a grandes plazos, ¿no? Pues está fracasando. Sí. Tenemos que hacer eso. Pero por otro lado tenemos que vivir sabiendo que el Señor puede venir hoy o que yo me puedo morir hoy. Porque el Señor no viene hoy, pero hoy me atropellan, pues sale la misma, ¿no? O sea, para mí yo ya se me acabó el mundo, ¿no? Entonces, tenemos que vivir en ese equilibrio y leer o releer el Apocalipsis como algo presente. Y muchas cosas van a cambiar, porque si el mensaje del Apocalipsis fue fortalecer a los que iban a ser martirizados, imagínense que ellos reciben el Apocalipsis y lo empiezan a leer, y va a ser algo que se va a cumplir después de 2000 años. Entonces, ¿para qué me lo das a mí? Te estás burlando de mí. O sea, yo voy al circo romano, me van a echar a los leones, me van a quemar y tú me das un libro que se va a cumplir dentro de 2000 años. No, el Apocalipsis es un mensaje presente para el que está en la prueba, para el que va a morir, para el que está en la persecución, para el que enfrenta la maldad que está en el mundo. Por eso el Apocalipsis es de un mensaje actual, que está sucediendo, ¿verdad? Y que no está para alarmarnos y decir, ¡ay, llénate de pánico porque cada vez va a estar peor la cosa! Ese pánico es un campo fértil para los que empiezan con que las 4 lunas rojas, ¿no? Andaban el año pasado con que las 4 lunas rojas, ¿no? Y luego con que no, es que el hermano fulano profetizó que va a haber un terremoto peor. Y también hace unos años decían, no, es que un profeta de Chiapas dice que se va a desbordar la presa no sé qué y que todos se van a morir. Me han tocado infinidad de profecías de este tipo, desastrosas, que gracias a Dios no se cumplen. Pero esos hermanos profetas, si estuviéramos en tiempos de la ley mosaica, ya los tendríamos que haber apedreado, ¿verdad?
Porque olvidamos que la profecía no es adivinación, no es estar prediciendo desastres. La profecía es como lo muestra claramente Jonás, es una invitación a volvernos a Dios. La profecía es la invitación para arrepentirnos, para volvernos a Dios, ¿no? Esa es su función principal. Muy bien, no sé si quieran añadir algo, inquietudes, preguntas. Yo creo que hay mucho, o sea, si ustedes ven las redes sociales, van a ver la cantidad de disparates, de temores que se dicen. Hay mucha confusión, aún en hermanos, por eso, si quieren ahondar en esto, pues adelante. Pues hay preocupación en el sentido de que ni aún así los hermanos que se fueron o que dejaron de ir, pues regresan. O sea, eso es lo preocupante. Que ni aún así que están sucediendo situaciones que causan pánico, que alertan, que se preocupan muchos. En las iglesias los hermanos yo no veo el sentido de que pues vayan y que digan, bueno, vamos a acercarnos a la iglesia para buscar a Dios, ¿no? Eso es lo que está preocupante. Claro. ¿No? Entonces, pues no sé hasta qué nivel lleguen las situaciones en el mundo, en el cosmos, ¿no? Para que la gente entienda. Está escrito en Apocalipsis, cuando habla de los símbolos de los castigos del Señor a aquellos impíos, dice, y ni así se arrepintieron, al contrario, adoraron a la bestia, a su profeta, adoraron al mal. Entonces, ahí yo creo que es preocupante eso. Necesitan la exhortación de la carta a los Hebreos cuando dice, no dejando de congregarnos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, ¿no? O sea, es importante. Pues bueno, vayamos allá a la carta a los Efesios, donde hemos estado, bueno, uno de los varios textos que hemos usado para reflexionar sobre los ministerios. Efesios 4. En este pasaje no le llama ministerios, le llama dones. Le llama dones, pero dice el verso 11 del capítulo 4. Él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. Solo reasumo muy rápidamente algunas cosas que ya vimos. La primera, que ministerio es una palabra derivada del latín que viene de la idea de servir, ¿no? Ministrar es servir. Cuando hablamos de los ministerios, estaríamos hablando entonces de los servidores, lo cual siempre hay que tener presente para no envanecernos, porque uno de los errores es pensar que el ministro es alguien grande, es alguien con una dignidad o una jerarquía especial, ¿no? Creo que venía déjeme ver si un pastor que creo que viene para acá. Bueno. Hola George, aquí en la Junta de Pastores, ¿vas a venir con tu cuñado? Ah, bueno. Estamos de aquí hasta 2:30, yo creo. Ah, bueno. Te hablo en un ratito porque estamos aquí en la Junta. Ah, bueno. Ahorita te llamo. Perdón, nunca contesto, pero como habían quedado de venir, pensé que andaban perdidos. Sí, andaban perdidos, pero de horario, porque que en la noche dice. El ministro no es un jerarca, no es un cristiano superior a los demás cristianos, no es alguien que merece honores, riquezas, reconocimiento, de ninguna manera. Jesús siempre habló de lavar los pies de los discípulos. El llamado a los apóstoles es para lavar los pies de los discípulos, ¿no? Porque Él les dijo, si yo soy el maestro y he hecho esto, pues ustedes, ¿no? ¿Y quiénes los que estaban ahí reunidos? ¿A quienes se los ordenó?
no eran los hermanos más humildes de la iglesia que le fueran a lavar los pies a los apóstoles, sino le ordenó a los apóstoles que lavaran los pies a los santos, ¿no? Por eso, en la primera carta a los Corintios, Pablo está hablando del ministerio apostólico desde una perspectiva muy diferente a ese encumbramiento que a veces los apóstoles pretenden. En su capítulo 4, dice el verso 9 y en adelante, 1 Corintios 4:9, porque a lo que pienso, Dios nos ha mostrado a nosotros los apóstoles como los últimos. No son los primeros, ¿no? Ni tampoco está en singular, Pablo no está diciendo, porque yo soy su apóstol, ¿verdad? Nunca dice yo soy su apóstol, sino siempre en plural. Los apóstoles como los últimos, como a sentenciados a muerte. Casi todos los apóstoles murieron en el martirio, ¿no? No murieron en el honor, en la riqueza, sino en el martirio. Así que pues el llamado apostólico hay que pensarlo muy bien, ¿no? Estoy dispuesto a que me corten la cabeza, pues lo acepto, si no, pues mejor no lo acepto, ¿sí? Porque somos hechos espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Espectáculo en el mal sentido, ¿no? O escarnio, diríamos. Nosotros necios por amor de Cristo, vosotros prudentes en Cristo, nosotros flacos y vosotros fuertes, vosotros nobles y nosotros viles. A cada hora, es decir, los apóstoles, ¿no? Estamos hambreados y tenemos sed. Estamos desnudos, somos heridos de golpes y andamos vagabundos. La propia palabra apóstol quiere decir enviado. Si alguien no está enviado, pues no es apóstol. No soy apóstol porque me dieron el título, sino porque estoy viajando a llevar la palabra. Por eso dice, pues andamos vagabundos. Trabajamos obrando con nuestras manos, nos maldicen y bendecimos. Hoy hay apóstoles que andan maldiciendo, ¿no? Hay uno por ahí muy famoso, creo que se llama Benny Hinn, que en una predicación dice que él maldice a todos los que hablen mal de él, ¿no? Imagínense. Aquí Pablo dice, no, nos maldicen y bendecimos, ¿no? Padecemos persecución, sufrimos, somos blasfemados y rogamos. Hemos venido a ser como la es del mundo, el desecho de todos hasta ahora. Entonces el ministro es un servidor tal que en vez de buscar el honor y la comodidad, vive el desprecio, el sufrimiento, la prueba, la persecución, ¿sí? Entonces, esa es una credencial de apóstol, una verdadera credencial apostólica. Si alguien se acerca a nosotros en soberbia, en riqueza, en exigencia de autoridad, no es un apóstol, ¿verdad? Quizá el que es apóstol ni lo anda diciendo, simplemente se le nota porque está viviendo esto que vivió el apóstol Pablo. Bueno, me regreso allá a Efesios, donde gusten, me interrumpen, por favor. Me regreso a Efesios y recuerden que ahí se nos habla de aparentemente cinco ministerios, pero ya explicamos que, bien analizado, no es así, porque en realidad ministerios podríamos enlistar mucho más, ¿no? Pablo en Corintios 12, Romanos 12. Pero por otro lado, los ministerios en realidad solo los tendríamos que reducir a obispos y diáconos, ¿no? Cuando Pablo escribe la carta a Filipenses, como está allí en la siguiente página, pues me aprovecho. Nomás le da la vuelta y ahí está Filipenses, ¿no? Filipenses 1:1 comienza: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Oye, Pablo, ¿no saludaste a los profetas, a los apóstoles, a los maestros? Qué descortés, se te olvidaron. No,
en realidad los ministerios en dos grandes grupos se pueden sintetizar, ¿no? Son los obispos, que en español podría traducirse mejor como los supervisores, ¿no? Del griego episcopus, el que supervisa, y que es lo mismo que el anciano. Obispo y anciano es la misma cosa. Y la palabra anciano en griego es presbítero. No es que el presbítero es otra cosa, sino solo cambiamos de idioma. Si decimos viejito en griego, decimos presbíteros, y si decimos en español, decimos anciano. Pero es lo mismo, ¿no? Entonces, obispo, anciano, presbítero son sinónimos, juntamente con la palabra pastor. Yo creo que no está de más que repasemos, que vayamos ahora a otro pasaje. En Hechos 20 tenemos un muy claro ejemplo de esto que les estoy diciendo. ¿Cómo sabemos que son la misma cosa? La idea episcopal que predomina hoy surgió mucho tiempo después. No, está bien. Miren, en la iglesia primitiva, cada iglesia tenía un grupo de obispos o ancianos. Para el siglo II empezó a cambiar el organigrama. El obispo se volvió singular y debajo de él quedaron los ancianos. Y conforme el tiempo pasó, arriba de los obispos de diferentes iglesias, ¿no?, empezó a quedar un arzobispo. Y finalmente, para principios del siglo VI, arriba de los arzobispos quedó un papa, que es el obispo de obispos, ¿no? Esto es lo que se llama el orden episcopal. Es un orden vertical, jerárquico. En el Nuevo Testamento eso no se conoce, no existe. En el Nuevo Testamento cada iglesia tiene sus ancianos y sus diáconos que están para servir a los santos, ¿no? Y punto. No hay jerarquías, no hay un orden vertical, porque hay igualdad de los creyentes, todos somos hermanos, todos somos templos del Espíritu Santo, todos somos sacerdotes, ¿no? ¿En qué consiste la igualdad de los cristianos? Que todos tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Yo tengo más al Espíritu Santo que cualquier hermano, ¿no? Todos somos un templo del Espíritu. Yo no soy más sacerdote que lo es cada creyente, ¿no? Entonces, todos somos sacerdotes, todos somos templos, todos somos iguales. Algunos son más llenos del Espíritu Santo, están más llenos. Claro, yo no usaría la palabra llenos, es correcta, es bíblica, pero como algunos se imaginan que es como tener más o tener menos, yo diría, para no se preste de momento a imaginarlo así, algunos están más rendidos al Espíritu que otros, pero el Espíritu es la misma persona en todos. Como el Espíritu no es un líquido, no es que tengo más o tengo menos. Como es una persona, y una persona no puede estar más o menos. Yo estoy aquí completo, ¿verdad? No puedo decir, bueno, hoy vine a la mitad, nada más, vine a la mitad de mí, ¿verdad? No. La persona está. Tener el Espíritu Santo es tener a la persona, entonces, ¿lo tenemos o no la tenemos? La diferencia es qué tanto la obedecemos, qué tanto nos hemos rendido en amor a esa persona que vive en nosotros, ¿no? Déjenme expresarlo así. Entonces, hay una igualdad de los creyentes en dignidad, ¿sí? Sin embargo, algunos cristianos que conocieron al Señor primero, que han tenido más oportunidad de conocer la Escritura, son los hermanos maduros y se les llama ancianos, ¿no? Entonces, los hermanos ancianos son básicamente de dos tipos. Los profetas, que dijimos que no andan prediciendo que mañana va a temblar, sino los profetas, como dice Hechos 15 y 1 Corintios 14,
son los que consuelan y animan a la iglesia. ¿Sí? Noten que siempre es plural, porque ya empezamos a acercarnos al error, a correr riesgo cuando decimos el profeta. Este hermano es el profeta. Son profetas porque solo tenemos una cabeza y es Cristo. De ahí que siempre son pastores, son profetas, son apóstoles. Y los maestros, que son los que nos fortalecen en la enseñanza o la doctrina de los apóstoles. Cuando uno de estos ancianos es enviado por la iglesia para ir a abrir una obra nueva, entonces, son enviados. De acuerdo a la orden del Señor, cuando menos de 2 en 2, ¿no? Hay cartas de Pablo que las firman 3, Pablo, Silvano y Timoteo, ¿no? Pablo, Bernabé y Marcos, y así. Entonces los enviados, pongo entre paréntesis la palabra griega. ¿Qué son los enviados? Pues son ancianos que están fuera de la comunidad, o sea, extra iglesia local, ¿no? Porque fueron enviados a otro lado. Pero no es una jerarquía especial, sino una tarea, más bien un ámbito de la tarea que les corresponde. ¿Sí? Esos apóstoles son esencialmente una de estas dos cosas, o son profetas o son maestros. Tomemos a una de las parejas más famosas, Bernabé y Pablo, porque el libro de los Hechos pone primero a Bernabé, ¿no? Bernabé era mayor que Pablo porque él se convirtió primero. Digamos que Bernabé fue el que animó a Pablo a venir a Antioquía. ¿Sí? Entonces, ¿qué era Bernabé? ¿Profeta o maestro? Profeta, ¿verdad? Consolaba. De hecho, su nombre es hijo de consolación, ¿no? Y maestro, ¿quién era maestro? Pablo. Entonces, ser apóstoles no quiere decir que ya no es maestro o que ya no es profeta. Ellos esencialmente siguen fungiendo como profeta o como maestro. Eso en cuanto a el enfoque de su ministerio. En cuanto al ámbito de su ministerio, si es local, son ancianos. Si es extralocal, son enviados. Pero en un sentido, un enviado nunca deja de ser anciano, porque dice Pedro en su primera carta, yo anciano también con los ancianos, ¿no? O sea, Pedro en su primera carta no dice yo el Papa, ¿no? Interesante, yo el Papa, yo el obispo de todos los obispos, el pastor de todos los pastores, sino Pedro simplemente dice, ruego a los ancianos, yo anciano, igual que ustedes, ¿verdad? Entonces, esto es importante para no crear jerarquías, porque en el apostolado moderno, estoy de este lado, ¿no? Los que ahora se llaman apóstoles quieren que haya un grupo de pastores que se les sujetan. Por tanto, el apóstol moderno es una especie de obispo. En la historia de la Iglesia, para distinguir a estos obispos verticales de los obispos del primer siglo, se le ha llamado a esto el obispado monárquico, porque es una especie de rey, ¿no? El obispo es una especie de rey. Incluso llegó un momento en que un obispo tenía palacio, tenía tierras, tenía sirvientes y hasta ejércitos. Muchos obispos a lo largo de la historia fueron más poderosos que los príncipes temporales, ¿no? Cardenal Richelieu, que manejó Francia, ¿no? En la época de los Medici. O sea, es el obispado monárquico, equivalente al nuevo apostolado, ¿no? Yo y mi cobertura, mi pequeño reino, donde todos ustedes son mi grupito y me obedecen y todo eso, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado y volver mejor al orden del Nuevo Testamento. Porque es cierto que hay ministerios y que hay dones. Gracias a
la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, ¿no? Pero no podemos desviarnos y repetir la historia, comenzar a volver a los apóstoles, obispos monárquicos, sino ser realmente hermanos todos, ¿no? Y servidores los unos de los otros. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? La autoridad, yo creo que vale la pena abordar tantito el asunto. La autoridad espiritual es diferente a la autoridad formal. La autoridad formal la dan las instituciones sociales, ¿no? O sea, yo soy, como papá, soy la autoridad de mis hijos, les guste o no, ¿verdad? En el trabajo yo tengo un jefe, me guste o no me guste, o aunque yo suponga que es más tonto que yo, pero él es mi jefe, ¿no? Entonces, el día que renuncie o lo destituyan, no me importa que se siga llamando igual, ya no es mi jefe. ¿Sí ven? La autoridad formal depende del cargo que se nos ha otorgado. Si desaparece el cargo, desaparece la autoridad. Aunque la persona siga siendo la misma, la autoridad ya no la tiene. La autoridad espiritual no es así. La autoridad espiritual no la entrega a una institución humana para empezar. Esta fue la pregunta que los fariseos le hicieron a Cristo, ¿no? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te respalda? ¿Quién te nombró? Tú no eres un sacerdote, tú no eres un rabino, tú no eres un príncipe. ¿Con qué autoridad enseñas? ¿Quién te dio permiso de predicar? ¿Quién te dio permiso de hacer discípulos? ¿Quién te dio permiso de hacer milagros? ¿No? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y entonces Jesús no les contesta directamente, sino los confronta precisamente con la diferencia entre autoridad formal y autoridad espiritual cuando les pregunta, ¿de quién era Juan? Ustedes le dieron a Juan un título, un papelito, un permiso para que hiciera lo que hiciera. ¿De quién era Juan? Entonces ellos dijeron, pues, si decimos que de los hombres, o sea, ¿a qué le llaman autoridad de los hombres? Lo que yo estoy llamando ahorita autoridad formal, ¿no? Si decimos que de los hombres, el pueblo se nos echa encima. Si decimos que de Dios, van a decir, ¿por qué no le creyeron? Entonces, no sabemos, dicen, no sabemos. Y Jesús les dice, pues entonces yo tampoco les digo. No les digo lo que es obvio y no quieren contestar, porque entonces ya lo saben, ¿verdad? Entonces la autoridad de Juan el Bautista y la autoridad de Cristo no proviene de la yeshiva o escuela de rabinos. La autoridad de Juan y de Cristo no proviene del gran Sanedrín de los 70 ancianos. La autoridad de Cristo no proviene de su sinagoga, ni de que hubiese sido de la tribu de Leví, ni de que el imperio romano lo respaldara. Nada de eso. La autoridad de Juan, la autoridad de Cristo, vienen de Dios, ¿no? ¿Y quién la reconoce? El que quiere. Ningún judío estaba obligado a seguir a Juan o a Jesús. Ni Juan ni Jesús repartieron credenciales ni membresías, ¿no? Lo siguió quien quiso, se bautizó quien quiso y lo abandonó quien quiso. Esa es la autoridad espiritual. Aquella que Dios me da y le va a reconocer el que quiera reconocerlo, aquel a quien Dios lo mueva a reconocerme. Pero no es algo que yo pueda exigir, ni mucho menos algo que yo tenga que pelear o andar anunciando, ¿verdad? Si Dios me dio la autoridad, Él la respaldará y mi autoridad servirá para edificar. Cuando algunos usan la autoridad para ser servidos, para maldecir, como mencionaba yo hace rato, para exigir dinero, ganancias, entonces estamos haciendo un mal uso de la autoridad, y eso si es que la tuviéramos. Es terrible tenerla y hacer un mal uso de ella, ¿no? La autoridad del siervo de Dios solo depende, como dirá el apóstol Pedro, allí en ese pasaje que cité de 1 de Pedro 5, dice, tened cuidado de la grey que está entre vosotros, no como ejerciendo señorío, está clarísimo, ¿no? Muchos de nuestros jerarcas
de cualquier denominación, desgraciadamente, están ejerciendo señorío. Si no te sujetas a mí, te va a caer la maldición. Eres un rebelde. ¿Por quién le pediste permiso? ¿Sí? Muchas veces a mí me preguntan, ¿y tú en qué cobertura estás? Yo digo, pues yo no encuentro ni la palabra en la Biblia. Cobertura, o sea, ¿en qué cobertura estás? O sea, que tenemos que sujetarnos unos a los otros, sí. Eso, si nuestro corazón es limpio, tiene que ser una realidad, sujetarnos unos a los otros, ¿no? Y al decirlo me estoy comprometiendo. ¿Por qué? Porque si me dicen, ¿a quién te sujetas? Es diferente, ¿no? Si me dices, ¿bajo qué cobertura? Yo te digo, ¿dónde dice eso en la Biblia? Si me dice, ¿a quién te sujetas? Yo digo, a los pastores que estamos en comunión. Así que ya saben, si ustedes vienen conmigo y me dicen, hermano, estás mal en esto, yo me tengo que sujetar a ustedes como grupo, ¿no? Anótenle por ahí. ¿Verdad? Entonces, sí creemos en la sujeción, creemos en la autoridad espiritual, pero no en el señorío, porque el único Señor es Cristo, ¿verdad? Y por eso dice Pedro, no como teniendo señorío, sino como siendo, Casiodoro usa una palabra elegante, dechados de la grey, más sencillamente, ejemplos de la grey, siendo ejemplos. ¿En qué radica mi autoridad? Si la gente ve en mí un ejemplo o no, esa es mi autoridad. Si la gente ve en mí un ejemplo de alguien que estudia la Biblia, que sabe la Biblia, que predica la Biblia, me escuchará. Si la gente ve en mí una persona que pudiera ser mansa, paciente, amorosa, me reconocerá. Y si no, no tengo por qué exigirle que me reconozca lo que no ve. La autoridad que Dios no me da, yo no puedo ir y pedirla. Si me la da, y si no me la da, pues no me la da, ¿no? Y si verdaderamente Dios me la dio y alguien se rebela, pues ya sufrirá las consecuencias, pero yo no lo puedo amenazar, ni mucho menos maldecir. Por eso cuidado con quien interpreta el apostolado como obispado monárquico y la autoridad como señorío. La autoridad de Cristo y la autoridad de Juan el Bautista son ejemplo de que no fue una asociación humana, no fue una red apostólica, no fue nada quien se las entregó, sino la unción, y con unción no quiero decir cosa, sino la presencia de la persona del Espíritu Santo, ¿no? De la presencia del Espíritu Santo. A veces perdemos de vista tanto qué cosa queremos decir con la unción, que una hermana decía, no, es que luego predican de la unción y pues hay que hablar de Cristo. Entonces, ¿qué es la unción? O sea, si la unción tendríamos que entenderla en todo caso como la presencia de Cristo en nosotros, ¿no? Bueno, decía que estamos en Hechos, capítulo 20, y allí en ese capítulo dice en el verso 17, y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo va camino a Jerusalén. El Espíritu Santo le ha mostrado que ahí va a sufrir. Él sabe que nunca va a regresar. Y por eso junta a los ancianos de dos iglesias, los de Mileto y los de Éfeso, ¿no? Los ancianos de dos ciudades, ¿verdad? La iglesia era la iglesia de la ciudad. Entonces, junta a los ancianos de Mileto y a los ancianos de Éfeso y les dice, entre otras cosas, en el verso 28, por tanto, o sea, como ya no voy a regresar nunca, mirad por vosotros y por todo el rebaño. ¿A quién le está hablando? A los ancianos. Y les está diciendo que ellos tienen que cuidar el rebaño. Entonces, ¿qué son? Pastores. El que cuida el rebaño, ¿qué es? Pastor. Mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces, ¿qué son los ancianos, según Pablo? Obispos. Para apacentar o pastorear, otra vez la idea de ser pastores, la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. No es mi iglesia, no son las iglesias de mi cobertura, es la iglesia que el Señor ganó por su sangre. Es la iglesia del Señor, ¿no? No es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Por eso jamás vamos a encontrar que Pablo diga mi cobertura,
o de la lista de sus iglesias y de las de Pedro y de las de Apolos, ¿verdad? Cuando allá en Corintios dice, ¿por qué se están peleando que soy de Pedro, soy de Pablo, soy de Apolos? Si hubiera coberturas, ahí se hubiera resuelto. A ver, Corintios, ustedes son de mi cobertura. La Jerusalén es de la cobertura de Pedro. Y Éfeso es de la cobertura de Apolos. Así que cada quien a su cobertura. ¿Verdad que no dijo eso? Dijo, no. Nosotros no somos nada. O sea, ustedes son de Cristo. Bueno, en este pasaje queda claro que los ancianos, en griego presbíteros, fueron llamados por el Espíritu Santo a ser obispos y pastorear la iglesia. Por eso este pasaje prueba lo que les dije. Hay 4 palabras que significan lo mismo. Pastor, presbítero, anciano, obispo, ¿no? Y si eso lo entendemos, ya resolvemos por lo pronto una desviación que comenzó en el segundo siglo, que fue esta estructura vertical que se introdujo en la iglesia hasta llegar a la fundación del papado, que por supuesto Cristo nunca dejó, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Sí, bueno, yo un comentario. Sí, ¿no? Nosotros en realidad no manejamos cobertura. Lo que sí he visto, por ejemplo, es que varias iglesias que se forman por no tener una supervisión o una mentoría, es donde llegan a tener errores doctrinales, pero la cuestión con nosotros es que no manejamos en donde estamos nosotros una cobertura, sino se empieza a dar una relación paternal que empieza a partir de una mentoría y que se empieza a desarrollar una paternidad espiritual, pero con el tiempo, o sea, con los años, porque igual tampoco hemos visto nosotros que en la Biblia hable sobre cobertura, pero yo he visto que a lo largo de la historia las coberturas han ayudado a no desviarse. Por ejemplo, yo salí de los centros de fe, es un movimiento grande que rige, por ejemplo, en el caso de que hay un pastor que cayó en adulterio, como no es la única cabeza ni se mueve solo, la iglesia puede solventar o soportar ese golpe duro para la iglesia cuando se asigna a otro pastor, en lo que este pastor ya sea que es restaurado o no, y pueda o no regresar, pero la iglesia sigue porque hay una estructura que ayuda a levantar ese tipo de situaciones. Entonces, en el no sé cuál sea la opinión acerca de la paternidad que hay de las iglesias, porque así no hay una relación de cobertura en el movimiento en el que nosotros estamos. Claro. Sino es una relación de cómo está tu familia, cómo están en el caso de tus hijos, cómo va la iglesia. Pueden hacerle así, pueden hacerle allá, pero no hay como tal una cobertura, o no se nombra cobertura. Claro, aunque Pablo en Corintios les dice que de alguna manera él los engendró en Cristo, porque no lo estaban reconociendo, y les tiene que recordar. Si tienen muchos ayos o cuidadores, yo los engendré en el Señor. De alguna manera está ahí la idea de paternidad, pero también hay que tener cuidado porque hay algunos predicadores hoy famosos que lo manejan también como una especie de chantaje, ¿no? Yo soy el padre de ustedes. ¿Qué quiere decir papa finalmente? El padre, ¿no? Entonces, es el riesgo, ¿no? En la Iglesia Católica se maneja ese concepto. Él es el padre y este es el padre de los padres, ¿no? Pero es muy oportuna la pregunta. Vamos a plantearla así. La Iglesia tiene este ámbito local. Las iglesias son locales, ¿no? Por diferentes razones. En cada iglesia local tiene que haber una autonomía. Es decir, no debería haber una especie de dependencia y sujeción absoluta, gracias, a una autoridad fuera de la iglesia, porque regresaríamos acá. Esta estructura vertical le llamo yo también Babel, porque en Babel se dijo, por si fuéramos esparcidos, hay que hacer un monumento, una señal que nos mantenga a todos en una misma cosa, ¿no? Entonces, querer organizarnos en uno solo desde lo humano, desde la administración organizacional, nos puede llevar a construir una Babel, como es el romanismo, ¿verdad? Entonces, eso no. Por tanto, tenemos que reconocer una autonomía
de las iglesias locales, porque cada iglesia local debe someterse a sus obispos. De ahí la importancia de lo que yo decía hace rato, el plural. Si obispo significa pastores, lo ideal es que en una iglesia no haya un pastor, sino un grupo de pastores. Acuérdense que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Yo como pastor me equivoco muy fácilmente, pero si somos 3, somos 2, somos 4, ya no es lo mismo, porque ya nos consultamos, oramos, opinamos, discutimos y finalmente pues podemos estar más salvaguardados, ¿no? Si se fijan en el pasaje de Hechos, no dice, llama al pastor de Éfeso y el de Mileto, sino dice en plural, mandó llamar los ancianos de Mileto, los ancianos de Éfeso. Y siempre que habla de ellos, habla en plural. Yo, Pedro, anciano, juntamente con ustedes, ruego a los ancianos, ¿no? Y los ancianos de Antioquía enviaron a Pablo y a Bernabé. O sea, siempre es plural. En Antioquía había 5 pastores, que era Pablo, Bernabé, Manaén, ¿quién más era? A ver, bueno, ahorita nos acordaremos. Plural. Por eso que decía el hermano Ricardo, ¿no? Uno de los pastores cae. Si somos 5, nos quedamos 4. Si hay que restaurarlo, entre los 4 lo restauramos. Si hay que darlo de baja de plano, pues los 4 lo tenemos que dar de baja, ¿no? Entonces, la pluralidad es importante. Al igual que los apóstoles siempre está en plural, ¿no? Por eso insistía yo que Pablo nunca fue solo. Aunque estamos muy acostumbrados a decir de Pablo, todas las cartas son de Pablo y alguien más. En el libro de Hechos siempre va Pablo y alguien más. Porque desde el Evangelio de Lucas es muy claro que el Señor los mandó de 2 en 2. Entonces, es plural, ¿verdad? Era Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Sireno, Manaén, y Saulo. Saulo y Bernabé. Perfecto, ¿no? Ahí está. Entonces, esos eran los pastores u obispos de Antioquía. 3 se quedaron, 2 se fueron a evangelizar, ¿verdad? Entonces, esto es importante. La primera salvaguarda es la pluralidad. La segunda salvaguarda es la autonomía. Porque precisamente los grandes movimientos que se han desviado no le dan autonomía a sus iglesias locales. La Iglesia Católica no le da autonomía a cada parroquia, ¿o sí? La tiene, pero bien controladita. Lo mismo los testigos de Jehová, cada salón del reino está bien controlado, ¿no? O sea, Apocalipsis, precisamente, Apocalipsis 2, dice el Señor Jesucristo, has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿A quién se lo dice? A la comunidad de Éfeso. La comunidad de Éfeso es independiente de la comunidad de Esmirna. Y la de Esmirna es autónoma en relación con Pérgamo. Ahora, a la comunidad de Éfeso le dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Quién creen ustedes que tiene la responsabilidad dentro de la iglesia de Éfeso, la principal responsabilidad de probar a los que se dicen ser apóstoles? Los ancianos, ¿verdad? El Señor se lo dice a la iglesia de Éfeso, pero a través de su ángel. Y el ángel representa a los ministros de la iglesia, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. O sea, los obispos son los encargados de probar a los apóstoles. Oye, fulanito dice que es apóstol. No, puede serlo, pero primero lo vamos a probar. Porque seríamos responsables de rechazarlo si realmente lo es, pero también seríamos responsables de aceptarlo si es falso. Entonces, nosotros como ancianos tenemos que probar a los apóstoles, ¿no? En esta óptica jerárquica, tú no puedes probar al que está arriba. Si yo fuera un cura de pueblo, no voy a probar a Norberto Rivera, el arzobispo, ¿verdad? Me va a decir, ¿quién eres? ¿Sí? O sea, no, aquí no se puede. Acá es una exigencia de Cristo. Además, Cristo alaba a la iglesia de Éfeso porque no aceptó a los falsos apóstoles. Y no los aceptó porque los probó.
Y Cristo la alaba por eso, ¿no? Pues Cristo nos está pidiendo eso, que probemos a los apóstoles. Y eso representa la autoridad y autonomía de una iglesia local. Por otra parte, la autonomía tiene que equilibrarse con la comunión. Que cada iglesia sea autónoma no quiere decir que es una isla, ¿verdad? De ahí la palabra aislada, o sea, estar en una isla aparte, ¿no? Cada iglesia no es una isla, es parte del cuerpo de Cristo. Por tanto, debemos tener comunión, y es la razón por la que estamos hoy aquí, que siendo de distintas iglesias, estamos aquí en comunión. No es fundamentalmente una comunión administrativa, porque los hermanos que son de la iglesia presbiteriana, administrativamente, ¿qué les puedo yo pedir? Ellos tienen sus estatutos y sus funcionarios y todo, ¿no? Y así la paloma y cada movimiento, ¿no? Es más bien una comunión. Ahora, esa comunión me va a fortalecer de dos maneras. Primero, entre iglesias, o sea, los obispos de esta iglesia y los obispos de esta iglesia y los obispos de esta otra iglesia, ¿no? O sea, estas iglesias autónomas, locales, están en comunión. Y eso nos da fuerza. Por eso a veces nos reunimos para bautismos o para un culto unidos o para un concierto de música o para evangelizar, ¿no? Nos unimos para diferentes cosas. Nos reconocemos. Y lo que a una iglesia le falta, la otra lo tiene, ¿no? Entonces nos complementamos. Entonces la comunión es la primera parte que subsana esto que es muy importante, ¿no? Si yo me envanezco y digo, no, nosotros solitos somos los mejores y no necesitamos a nadie. En ese momento, aunque no se note, pero es como cortar un dedo, ¿no? En el momento en que lo corte parece que todavía está vivo, pero 3 días después ya va a estar podrido. Entonces, separarnos del cuerpo nos va a llevar a la muerte. Tenemos que mantenernos unidos al cuerpo, ¿sí? Solamente que el cuerpo no se organiza solito porque ese sería Babel. El cuerpo tiene que depender de la cabeza, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo voy a destapar este marcador con las 2 manos, ¿no? Estas 2 manos se tienen que poner de acuerdo para sostener el marcador. No se tienen que poner de acuerdo las 2 manos. ¿Quién está moviendo las manos? La cabeza. La comunión de las iglesias no es porque nosotros hicimos una institución y nos pusimos de acuerdo, sino porque estamos llenos del Espíritu Santo y obedecemos a la cabeza. Cada una de nuestras iglesias estará en sintonía en la medida en que obedezca a la cabeza, no en la medida en que nosotros hagamos una nueva organización, ¿no? En la medida en que obedezcamos a la cabeza. Eso no lo podemos perder de vista. Ahora, los hermanos que han sido enviados normalmente para empezar, son ancianos, es decir, hermanos maduros. Si usted ve a alguien que se dice apóstol, pero no es maduro en el fruto del Espíritu, pues no es ni obispo, ya no se diga apóstol, ¿verdad? Los apóstoles siempre están en plural y podemos aceptar a cualquiera que haya sido probado, ¿no? Ya hablamos de probarlos. ¿Por qué? ¿Por qué digo a cualquiera? Porque en Corintios precisamente se ve que en esa iglesia había predicado Pablo. Y luego Apolos, ¿no? Yo sembré, Apolos regó. Y que había ido Pedro. Entonces quiere decir que una iglesia está abierta a cualquier apóstol, o más bien grupo de apóstoles que pueda venir a ayudarnos, que pueda venir a predicarnos. Estamos abiertos, ¿no? Entonces, no es que tenemos una paternidad exclusiva, ¿no? O sea, no, si yo digo, mi padre espiritual es fulanito de tal, nada más, me regreso para acá. Si yo digo, reconozco una paternidad de cualquier hermano que tenga algo con qué venir a bendecirnos, entonces ya es más abierto. Por supuesto, después de probarlo, ¿no? Y que normalmente y de preferencia no es solo, porque
el riesgo de decir, a ver, mi apóstol ya es singular, ¿no? Yo digo, mi apóstol ya es singular. Y si somos 50 iglesias que decimos de la misma persona, mi apóstol, pues ya lo volvimos un obispo. En cambio, si tenemos nuestros apóstoles, es diferente. Puede venir uno solo o pueden venir dos, cada vez que quieran. Yo diría cada vez que el Señor los mande. Porque dice que Pablo y Bernabé eran guiados del Espíritu para ir acá y luego pasar allá y luego más allá, ¿no? Ahora, pero hay situaciones, digamos, extraordinarias, hay situaciones de emergencia. Cuando hay situaciones de emergencia, lo que necesitamos es un concilio. ¿Sí? Pablo y Bernabé fueron a fortalecer las iglesias que habían fundado, ¿no? Listra, Derbe, Antioquía. Les nombraron ancianos. ¿sí? Pero llegó una situación extraordinaria y fue la discusión con los judaizantes. ¿Deben los gentiles hacerse judíos y circuncidarse o no? ¿Qué pasó frente a esa situación extraordinaria? No la resolvió Pablo solo como apóstol o padre espiritual, sino se tuvieron que juntar en Jerusalén todos los apóstoles y los ancianos, ¿verdad? Entonces, como Cristo es la cabeza, la única la expresión más plena de la cabeza es el resto del cuerpo. Mi mano derecha no expresa la cabeza, mi mano izquierda no expresa la cabeza, pero todo mi cuerpo expresa la cabeza. Entonces, cuando hay una situación que amerita, moral, doctrinal o de riesgo de cualquier tipo, se requiere un concilio. A lo mejor no es un concilio mundial, eso es muy difícil, pero un concilio regional o un concilio de iglesias en comunión, donde esté garantizado que es un grupo de apóstoles y obispos que van a llegar a la unidad en la opinión y en la revelación que el Espíritu Santo les da, ¿no? No sé si me explico en ese sentido. Sí, hermano Víctor. Nada más creo que la pregunta obligada, aunque algunas cosas ya estoy nombrando, es cómo los probamos. ¿Cómo los probamos? Bueno, yo creo que lo primero es el carácter espiritual. Por sus frutos los conoceréis. Pero un primer tipo de fruto es el carácter espiritual. ¿Sí? O sea, esta persona, desde su apariencia hasta su plática y su trato, me refleja señorío, soberbia, superioridad y hasta enojo, o me refleja humildad, sencillez, tolerancia, amor. ¿No? Eso es importante. Eso es lo más importante, ¿verdad? La segunda, ¿no? Esta persona, pues si es apóstol, fue enviado, ¿y qué frutos ha tenido de ese envío? Realmente hay iglesias que ha fundado, realmente hay personas que ha llevado a Cristo, realmente hay hermanos que ha consolado, pastores que ha fortalecido, o nada más dice que es apóstol y yo no veo ningún fruto, ¿no? ¿A quién se sujeta? Esa pregunta sí es importante. ¿Se sujeta a otros apóstoles? ¿Se sujeta a los ancianos de la iglesia donde llega? Entonces, si yo fuera apóstol y llego a una iglesia, tengo que sujetarme a los ancianos de allí. No puedo llegar a decirles lo que tienen que hacer. Son ellos los que me van a determinar hasta dónde yo puedo estar allí o no, ¿verdad? Y entonces cuando uno llega a cualquier iglesia, aunque sea una iglesia que no cree en apóstoles, uno se tiene que sujetar a lo que esa iglesia te permite. Entonces, es una persona humilde, sujeta, respetuosa. Y pues sus credenciales también del sufrimiento por Cristo, ¿no? Si es una persona que de entrada me exige hotel 5 estrellas y una ofrenda en dólares, en vez de que yo vea que es una persona que se puede acostar en el petate, que puede comer cualquier cosa, que ha sufrido por Cristo, ¿no? Siempre quiere tener lo mejor por Cristo, porque Él es el apóstol, pues este está reprobado, ¿no? O sea, pum, 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 pum. Todos están reprobados, ¿verdad? No son apóstoles, ¿verdad? Sí. Bueno, una pregunta. En este ámbito, bueno, en este sentido,
¿qué pretende entonces el gobierno con cambiar la Constitución en el 95? Bueno, en el 92. Carlos Salinas cambió la Constitución en el 92. La intención de Carlos Salinas era una alianza con la Iglesia Católica. Desde la época de Juárez, y muy especialmente desde la confirmación de las leyes que hizo el general Plutarco Elías Calles, las iglesias no podían tener propiedades. Si su tarea es espiritual, ¿para qué quieren terrenos, casas, escuelas, hospitales, inversiones y demás? Entonces el gobierno dijo, no reconocemos iglesias, les prestamos los templos, son propiedad federal, me nombran un responsable del templo y punto. Las iglesias no tienen personalidad jurídica y no tienen potestad para poseer cosas. Obviamente que la Iglesia Católica no le pareció y desató la Guerra Cristera de 1928. Imagínense lo que significa tocarle las riquezas a la Iglesia. Pues levantó en armas a los campesinos y los mandó a morir para defender las riquezas de los curas. Esa fue la Guerra Cristera, ¿no? Pasa el tiempo y la Iglesia va recuperando terreno. En realidad, siempre a escondidas siguió poseyendo escuelas, hospitales, inversiones, negocios y todo, ¿no? Pero cuando Salinas de Gortari cometió un fraude electoral muy grande, la Iglesia lo condicionó. Yo te legitimo, te reconozco, pero tú me tienes que devolver a mí el poder. Y entonces Salinas cambió la Constitución para que decía las iglesias, pero en realidad el destinatario era la Iglesia Católica, pueda volver a tener personalidad jurídica y ser dueña de bienes materiales. Hoy más que nunca la Iglesia Católica vuelve a tener sus canonjías, sus riquezas, ¿no? Entonces, eso estaba dirigido para ellos. Claro, las otras iglesias pues le han tenido que ir entrando al nuevo orden, pero en realidad no son los destinatarios de esos cambios. Si nos registramos como AR, lo que nosotros tenemos que lograr en nuestros estatutos es el equilibrio entre la autonomía de las congregaciones locales y la comunión entre todos. Lo que significa que cada iglesia que se registra tendría que tener la libertad de retirarse cuando quiera. Porque hay muchas ARs que te dicen, sí, yo te doy cobertura, pero todo lo que tienes pasa a propiedad de la AR. Luego el pastor se arrepiente o ya no lo quieren y lo corren y todo se quedó con la R y el otro pobre se salió desplumado, ¿no? O sea, no, cada iglesia siendo autónoma debe decir, sí, yo me afilio, pero siempre está estatuido que tus bancas, tu templo, tu congregación pues es autónoma. Y si un día dicen adiós, pues adiós, ¿no? Y mientras nos decimos adiós, pues estamos en comunión, trabajamos juntos. Solo una situación de excepción, que precisamente mencionó el hermano Ricardo. Si de entre estos obispos o apóstoles alguien se desvía en la doctrina, alguien cae en inmoralidad y no se quiere arrepentir, alguien comete fraude o se está enriqueciendo con la iglesia, entonces los demás podemos excluirlo sin que la iglesia sea afectada. Pero si es toda la iglesia la que se quiere ir, pues está en libertad de irse, ¿no? Pero mientras no se quiera ir, pues nos protegemos, nos cuidamos y trabajamos juntos. Esa es la idea de hacer unos estatutos que reflejen, que cumplan con lo que el gobierno quiere, pero que reflejen el orden del Nuevo Testamento. ¿Verdad? Bueno, yo lo que quería platicar hoy precisamente es de los pastores maestros, ¿no? Pero ya se nos acabó el tiempo. Entonces, la próxima junta, si Dios quiere, ya entramos directo, como ya analizamos a los apóstoles, hace, 3 juntas, analizamos luego a los profetas, y la última analizamos los evangelistas, ¿no? Entonces ya, si Dios quiere, la próxima junta entramos directo a pastores maestros. ¿Cuándo es el proceso? 19 de octubre. 19 de octubre. ¿Sí? La reunión de matrimonios sí es este sábado. ¿Es este sábado? Es que se traslapó la pasada y se brincó al 2 de septiembre.
y esta tendría que ser 30 de septiembre. Ok, bueno, ¿quién estaría interesado en venir o mandar a algunos hermanos para ver si la confirmamos y la seguimos haciendo difusión? ¿Habría alguien que quiera acompañarnos? De parejas, estudio para parejas. Toca el tema de la intimidad. ¿A qué hora es? Normalmente a las 6 de la tarde. ¿Aquí tienen un sábado? No. ¿Aquí? No. ¿A dónde? Aquí, sin costo. Aquí, es entrada libre. Algunos traen galletitas o si alguien quiere traer algo ya es a las 6. ¿Qué día sería? ¿Ah? ¿Qué día es? Sábado, ¿qué es? Sábado 30, ¿no? Sábado 30 a las 6 de la tarde. ¿Sí? Si puedes pedir a la hermana Areli, les recuerde a todos por Facebook y correos para que... ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. Sí, bueno, entonces, si Dios quiere, pues aquí confirmamos, ¿no? Muy bien, ¿algo más, hermanos? No sé si cooperamos con la comida o es ofrenda o ya coopera cada quien. Ahí lleva el control esta Karen. Ah, bueno, ok. Entonces ya. Con Karen nos ponemos guapos, ¿no? En el caso ¿Verdad? en el caso de la iglesia de los Corintios, Sí. mencionaste que Pablo, Apolos y Pedro, o sea, fueron muchos los que iban a esta iglesia. Sí. La pregunta es, ¿era una iglesia difícil o...? Por lo pronto, mira, Pablo escribe junto con Sóstenes. Entonces es otro apóstol. ¿Verdad? Pablo, Sóstenes, Cefas o Pedro y Apolo. Entonces, al enviar tanta gente a Corintios, es porque era una iglesia difícil de... No necesariamente, o sea, las iglesias todas necesitamos de las visitas. El hermano David está a su cargo con 14 iglesias. Imagínense, él vive la realidad y la necesidad de estarlas visitando por diferentes problemas, desde el desánimo, que hay muchas que tal vez se han sentido abandonadas, hasta los problemas doctrinales, morales, que él encuentre allí. O sea, es una necesidad constante. Sí, la iglesia de Corinto sí tenía sus detalles y pues, todo el resto de la carta, ¿no? Cuenta los problemas que había allí. Sí, efectivamente. Bueno, entonces ahora sí nos despedimos también de nuestros hermanos a la distancia y nos preparamos para compartir los alimentos, ¿no? Dios les bendiga, muchas gracias.